Muy buenos días, doctor Douglas Barros, compañeros. Mi nombre es Daniela Portilla, estudiante de segundo de enfermería, y el día de hoy voy a hablarles acerca de la medición de valores de oxígeno. Bien, la oximetría es un examen capaz de medir la saturación de oxígeno en la sangre, que es el porcentaje de oxígeno que está siendo transportado en la circulación sanguínea. Esta medida suele ser necesaria cuando se sospecha de enfermedades que perjudican o interfieren con el funcionamiento de los pulmones, como por ejemplo asma, enfisema, neumonía, cáncer de pulmón, congestión pulmonar o enfermedades neurológicas. Los valores normales de una persona sana deben estar entre 95 y 99%. Los valores inferiores al 90% se consideran bajos e indican la necesidad de oxígeno suplementario. Esta condición a menudo se conoce como hipoxemia y sus síntomas incluyen dificultad para respirar severa, aumento de la frecuencia cardíaca y dolor en el pecho. Para las personas con afecciones pulmonares crónicas y otros problemas respiratorios, no se aplica el rango de la saturación normal del 95 al 99%. A estas personas siempre deben consultar con su médico para obtener información sobre los niveles de oxígeno aceptables para su estado de salud único. En un paciente con una enfermedad respiratoria aguda, por ejemplo una gripe o una dificultad para respirar, que ejemplo sería un ataque de asma, una saturación de 92% menos, puede indicar la necesidad de suplementos de oxígeno. En un paciente con una enfermedad crónica estable, por ejemplo el EPOC, una saturación del 92% menos lleva a una derivación para una mayor investigación de la necesidad de oxigenoterapia a largo plazo. Los valores normales de saturación de una persona sana con oxigenación adecuada del cuerpo suelen tener una saturación de oxígeno por encima del 95%. Sin embargo, es común que en algunas condiciones leves como gripes o resfriados la oxigenación puede estar dentro del 90 y 95%, no siendo un motivo de preocupación. Cuando la saturación alcanza valores menores que el 90%, esto puede indicar que la oxigenación de la sangre es deficiente, por lo que puede surgir en enfermedades como asma, neumonía, enfisema, insuficiencia cardíaca o enfermedades neurológicas. En la gasometría arterial, la saturación de oxígeno por análisis se representa con las siguientes siglas. Además de la saturación de oxígeno, ese análisis mide la presión ejercida por el oxígeno disuelto en plasma. En una persona sana, el oxígeno arterial debe ser alrededor de 11 a 13 kilopascales, es decir, 82 a 101 milímetros de mercurio, que se expresa por las siguientes siglas, que significan presión parcial de oxígeno arterial. Bueno, primero tenemos el oxímetro de pulso no invasivo. Es la forma más utilizada para medir la cantidad de oxígeno en la sangre, donde son utilizados pequeños dispositivos llamados oxímetros de pulso que logran hacer la medición solo con el contacto del pulso, cuando se colocan sobre un dedo o en el lóbulo de la oreja. La principal ventaja de esta medida es el hecho de que no es invasiva, es decir, no es necesario inyectar o recoger una muestra sanguínea del paciente. Además de la oximetría, este aparato también es capaz de medir otros datos vitales, como la cantidad de latidos cardíacos y la frecuencia respiratoria. El oxímetro puede ser comprado en tiendas de materiales médicos u de hospitales y está disponible en diferentes marcas y precios, aunque se recomienda obtener marcas más confiables para evitar errores en la medición. ¿Cómo funciona este oxímetro de pulso? Bueno, puede presentarse como un dispositivo pequeño con una pinza incorporada para ajustarse en un dedo de la mano o del pie, o como un pequeño aparato portátil con un sensor conectado a un cable que puede adherirse o aplicarse en un dedo, tanto sea de la mano como el pie o el lóbulo de la oreja izquierda o derecha. El dispositivo pequeño es más económico y más práctico para su uso en el hogar. Aquí tengo mi saturador y voy a proceder a una medición. Tengo que esperar a que los valores lleguen a 0 e introducir mi dedo. Bueno, estos valores pueden tener diferentes variaciones. En mi caso me encuentro en la ciudad de Tulcán, donde el oxígeno es menor que el de la ciudad de Ibarra, y vamos a esperar hasta que calcule voy a seguir explicando. Bueno, este dispositivo emite rayos de luz que pasan a través de la sangre del dedo o del lóbulo de la oreja para medir los niveles de oxígeno. No se sentirá nada.
y solo se basa en una lectura de rayos de luz para calcular el porcentaje de su sangre que contiene oxígeno. Bueno, mi saturación es de 96% y mi frecuencia cardíaca es de 83 pulsos por minuto. Para asegurarse que este oxímetro esté midiendo correctamente, se debe contar el pulso durante 1 minuto y comparar el resultado con la lectura que aparece en el oxímetro. Si son iguales, es una buena lectura. Como segundo, tenemos la oximetría gasometría arterial, que es una técnica invasiva, que al contrario de la oximetría de pulso, la gasometría arterial es una forma invasiva de medir la tasa de oxígeno en la sangre, debido a que se realiza a través de la recolección de sangre en una jeringa. Por ello, esta técnica es menos frecuente. La ventaja de esta gasometría arterial es que tiene una medida más exacta de los niveles de saturación de oxígeno en la sangre. Además de que proporciona otras medidas importantes, como serían la cantidad de gas carbónico, electrolitos como sodio y potasio, pH o cantidad de ácidos y bicarbonato en sangre, por ejemplo. ¿Cómo funciona la gasometría arterial? Bueno, es necesario realizar una recolección de una muestra de sangre en una jeringa y a continuación esta se lleva a medir en un aparato específico. Los vasos sanguíneos más utilizados para este tipo de medida son la arteria radial o femoral, pero también pueden ser utilizadas otras arterias. Este tipo de medición suele ser utilizada en los casos en el que el paciente necesita ser monitorizado continuamente o de forma más exacta, como es en la realización de grandes cirugías, enfermedades cardíacas graves, arritmias, infección generalizada, alteraciones súbitas de la presión arterial o en casos de insuficiencia respiratoria. Y hay que tener cuidado para tener un resultado más preciso con el oxímetro, que es muy importante que estos estén calibrados regularmente para evitar alteraciones en los resultados. Además de esto, durante el uso de este oxímetro se deben tener algunos cuidados como el paciente, como decirle que evite el uso de esmalte o uñas postizas, ya que alteran el paso del sensor de luz, mantener la mano relajada y debajo del nivel del corazón, proteger el aparato en caso de estar en un ambiente muy iluminado o muy soleado y observar que el aparato esté bien colocado en el dedo o en el lóbulo de la oreja. Además de esto, antes de realizar el examen médico, se deberá investigar la presencia de otras enfermedades, como por ejemplo la anemia o las deficiencias de circulación sanguínea, ya que son condiciones que pueden interferir en la medición de oxígeno que se encuentra en la sangre. Esta fue mi exposición. Muchas gracias.